Hola a todos nuevamente, bienvenidos a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran. Y en este episodio nos vamos a centrar en una obra algo filosófica, pero también que es una novela sumamente conocida y muy aclamada también, del emblemático filósofo danés Søren Kierkegaard, Diario de un seductor, que a través de las reflexiones y experiencias del seductor de esta novela, Kierkegaard nos va a sumergir en un profundo análisis sobre el amor, la autenticidad y la moralidad. Pero antes algunos datos sobre Kierkegaard, este gran filósofo. Kierkegaard vivió entre 1813 y 1855. Fue un filósofo y teólogo danés considerado uno de los precursores del existencialismo y también considerado el padre del existencialismo porque sus obras abordan temas como la existencia humana, la angustia, la fe y la moralidad. Y lo que ha planteado Kierkegaard ante muchas de estas cuestiones, y es por esto considerado también como el padre del existencialismo, es que se encargó de analizar siempre esta cuestión de las emociones y sentimientos y las decisiones que el hombre tiene que tomar ante las situaciones que se le presentan en la vida, ante diferentes conflictos o no que va a ir atravesando a lo largo de su existencia. Es por esto que fue como uno de los precursores y plasmarlo no solo en sus obras más filosóficas, sino también en novelas como este caso Diario de un seductor. Que Diario de un seductor nos narra la historia de Johannes, un joven, no tan joven, que se dedicaba a seducir mujeres jóvenes que se enamoren de él y luego las abandonaba o las dejaba y todas ellas seguían detrás de él. En este caso, este joven Johannes va a tratar de enamorar a la joven Cordelia, una muchacha de 16 años, con la quien va a llegar a comprometerse en algún punto y luego también va a romper el compromiso de casamiento y demás. Y no solo esto, sino que la vida de Kierkegaard también fue bastante atormentada en el sentido, si queremos decirlo, amoroso. Él tuvo una relación como muy turbulenta, podríamos decir, con Regina Olsen, con quien se iba a casar pero rompe el casamiento a último momento. Entonces todo este tema tiene que ver también con su posición y él rompe el casamiento por ciertas cuestiones, no porque no la amara, sino por cuestiones más sobre su desarrollo de la obra y religiosas y demás. En el siglo que él vivió, que fue en el siglo XIX, época justamente en la que Kierkegaard vivió, fue testigo de varios cambios significativos en la sociedad, en la religión y el pensamiento, entonces siempre va cuestionando estas cuestiones. También presenció el idealismo alemán y el romanticismo que influyeron en su pensamiento. Entonces, lo que él encontró y que va a estar siempre presente en sus obras es esta transición entre la tradición religiosa y el surgimiento de una sociedad más secularizada, que se encuentra diferentes situaciones y problemas de la vida, problemas diarios que tienen que llevar adelante. Y sin importar, Kierkegaard sí tuvo una gran importancia en el pensamiento occidental y sobre todo en el existencialismo que culminó adelantándonos un poco, influyendo a pensadores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, entre otros. Kierkegaard también fue un crítico de la filosofía especulativa y de la vida intelectual de su época. Su enfoque en la subjetividad y la existencia individual influyó en el desarrollo posterior de la filosofía existencialista. Por ejemplo, una de las cosas que él más va a plantear es el tema, su concepto de la angustia y su énfasis en la autenticidad y la responsabilidad individual que se siguen debatiendo hoy en día, esto de hacerse cargo de sus responsabilidades, de aceptar esas consecuencias de las decisiones que uno toma una decisión, se va a lamentar, sí, y por más de que no la tomes te vas a lamentar, sí, también. Viene por ese lado y bueno, algunas de sus obras más influyentes para ya ir adentrándonos un poco más en esta gran novela de Kierkegaard son Temor y Temblor, donde hace un análisis bastante religioso sobre diferentes situaciones de la Biblia, muy buena obra. Eh, Otro gran libro y gran novela que trabaja todo este tema de la angustia y las decisiones de la vida es El concepto de la angustia, que lo analiza siempre en paralelo con esto de la religión. Esto, como dije al principio, era teólogo, entonces
siempre va a jugar con el tema de la religión, va a partir muchos de sus análisis filosóficos desde esta concepción. Y bueno, Diario de un seductor es otra de sus novelas más conocidas y más relevantes en este ámbito. Ahora sí ya nos adentramos un poco más eh, en el análisis de estos personajes, en de qué va a tratar esta novela particularmente. Y como ya mencioné hace un ratito, Johannes es el seductor, es un personaje complejo y contradictorio, que todo el tiempo se va a estar debatiendo entre su deseo de seducir a diferentes mujeres y por otro lado la búsqueda de la autenticidad en las relaciones. Es como que Kierkegaard va a plantear un hombre contradictorio, un hombre complejo que encuentra esto como, podríamos decir, cierta diversión en el arte de seducir, que Kierkegaard también lo va a plantear como cierta cuestión de ¿es considerado amor todo este arte o no? Y que mientras hace todo esto, él no quiere dejar de encontrar un amor real, un amor auténtico, pero todo el tiempo continúa contradiciéndose. ¿Qué es lo que se va a ver en estas reflexiones? El libro está narrado de una forma en primera persona, más que nada, pero hay un narrador en tercera persona, que es como comienza la novela, que estaba revisando unos cajones de Johannes y encuentra un diario con notas y cosas, y ahí comienza la historia, que ahí empieza la narración de Johannes, narrada obviamente en primera persona, con fechas y contando cómo fue todo este proceso de seducción de Cordelia, de esta joven de 16 años que le había gustado y a la cual quería enamorar y cómo va haciendo todo esto. Pero no solo cuenta lo que fue haciendo para seducirla, sino también todos los debates que se van dando en su interior sobre si está bien, está mal, entre otras cuestiones. Entonces, algunos de los temas más presentes en Diario de un seductor es la seducción como un juego y como una forma de manipulación constantemente, la búsqueda de la autenticidad en las relaciones humanas, la ambigüedad moral y los dilemas éticos que surgen en el contexto de la seducción. Esto está bien, está mal, lo podemos considerar amor, la seducción o no, en qué momento se puede empezar a considerar que esto de la seducción es amor o no. Y es un análisis crítico también de diferentes convenciones sociales de la época, las diferentes expectativas románticas, ¿no? Que surgían, como ya hemos hablado en otros episodios, con esas novelas de época de que iban todos a los salones, a los bailes o a visitar a alguien y todos los pretendientes caían en la casa de una joven que estaba soltera, que estaba buscando marido y todos se encontraban ahí como una gran tertulia para cotejarla y estar con ella. Bueno, esto también pasa porque hay otro pretendiente que está completamente enamorado de Cordelia y que es amigo de Kierkegaard, o no sé si amigo, pero que tiene buena relación, mejor dicho, y se van a ir dando todas estas cuestiones. Entonces, Diario de un seductor examina la seducción como una estrategia utilizada por Johansen para conquistar a Cordelia. Y se plantea esto justamente, la pregunta central que podríamos decir es sobre la naturaleza del amor y si la seducción puede ser considerada una forma genuina de amor o no. Kierkegaard, a través de esta novela, va a presentar una gran variedad de problemáticas o reflexiones sobre el amor y la autenticidad que hay detrás de eso. Johansen, a pesar de su papel de seductor, busca siempre una relación auténtica y sincera, que va a ser todo el tiempo contradictorio. Ahora quizás podamos ver algún fragmento para que vean qué onda. Y se reflexiona sobre la importancia de ser verdadero y genuino a las relaciones. Esto de no mentir, no mostrarse de una manera que uno no es, pero que también termina siendo parte de la seducción, ¿no? Esto de, bueno, me tengo que mostrar como soy, pero siempre en la seducción para atraer a la otra persona y gustarle y generarle interés. Quizás uno exagera ciertas cualidades o se muestra de una forma que quizás no es siempre de esa manera, y la importancia siempre de la responsabilidad individual y aceptar estas consecuencias y si es ético o no, podríamos decir, y estas cuestiones. Y también esto de la seducción y el impacto que tiene en la vida de los demás, porque Johannes es un hombre que también en el diario comienza al principio con algunas cartas que son enviadas por Cordelia hacia él luego de la ruptura de toda relación,
donde ella le hace diversos planteos, obviamente fundamentados y con razón, ya siendo una mujer enamorada de Johannes, y él como que los ignora y no sabe qué decir, porque todo el tiempo se cuestiona esto, este juego que él plantea o se sienta atraído por esta idea de pensar la seducción de esta manera. Y también podríamos decir que la obra, como es Kierkegaard, el padre del existencialismo, aborda la angustia existencial que experimenta Johannes al enfrentarse a las elecciones y las consecuencias de sus acciones. Esa angustia ante la nada, ante saber que elegí una posibilidad pero pude haber elegido otras posibilidades y dejaron de estar. Se discute también la tensión entre la libertad y la responsabilidad individual, pero no tanto, no irnos por las ramas en este análisis, pero sí lo que plantea Kierkegaard es esto: la seducción como un arte, como una faceta del amor. Está bien, está mal, la autenticidad y la angustia existencial que puede generar estas problemáticas. Y como ya dijimos, Diario de un seductor fue pionera en el desarrollo del existencialismo. Fue una novela que todavía se continúa leyendo, que es sumamente interesante. Es una novela corta. ¿Se necesitan conocimientos de filosofía para leer esta novela? No, porque no se hacen referencia a ningún otro filósofo ni a ninguna filosofía. Es una novela más, escrita por un teólogo y por un filósofo, sí, donde se presentan diferentes matices, pero al final termina siendo como cualquier otra novela que uno puede ir dando sus interpretaciones, dándole sus vueltas. Y Kierkegaard también buscaba esto a veces. Algunos relatos son un poco más complejos, algunas de sus obras y trabajos, otros un poco más sencillos de sobrellevar, tratando de que fuera el lector el que interpretara, buscara un sentido en eso que él quería decir, pero suele ser un escritor bastante ameno para leer y llevadero. Si quieren leer una novela que tenga que ver con cuestiones relacionadas con el amor, alguna cuestión, sí, con el amor, sobre la relevancia ética, sobre la angustia existencial, si queremos ponerlo de esta manera y demás, esta es una novela que seguramente la pueden conseguir en cualquier lado, súper entretenida, que quizás los deje pensando o no, pero para pasar el rato me parece una novela muy interesante, y por todas estas cuestiones y para que conozcan un poco a este autor Søren Kierkegaard, que a mí me gusta muchísimo. El concepto de la angustia es otro gran libro que tengo ahí, tengo que preparar el episodio. Pero la verdad que Diario de un seductor es una novela que no tiene desperdicio por estos diferentes temas que tratan y el tema de la seducción en torno al amor, ¿no? Como esa gran idea. Podríamos ir cerrando diciendo que la relevancia en el pensamiento contemporáneo de Kierkegaard va a tener que ver siempre con la angustia existencial, la autenticidad y la responsabilidad individual, sí, siendo temas que siguen vigentes en la sociedad actual, que se continúan debatiendo día a día todas las cuestiones. Y ahora voy a leer algunos fragmentos de la novela que marqué para que puedan ver un poco de qué va esta obra. Por ejemplo, acá tenemos un fragmento que dice lo siguiente: también a la pobre Cordelia le resultaba muy difícil encontrar la paz. Ella, ciertamente, le perdona de corazón, pero carece de paz, pues la duda renace en su alma. Fue ella quien quiso romper el compromiso, con lo que provocó su propia desdicha, ya que su orgullo necesitaba algo insólito. Luego viene el arrepentimiento, pero ni siquiera en esto encuentra la paz, pues en ese instante precisamente, otra voz en su conciencia le dice que ella no ha tenido la culpa alguna. Fue él mismo quien le puso con gran astucia ese propósito en el alma. De este modo nace el odio y su corazón se aligera al maldecir, pero no recobra la paz, ya que la conciencia le dirige nuevos reproches, se increpa a sí misma por odiarle y se censura por haber sido culpable, incluso engañada. Al engañarla, él cometió una falta muy grave, pero aún fue el desarrollarla estéticamente de modo que ella no puede prestar oído a una sola voz con sumisión por mucho tiempo, y en cambio sí puede escuchar más y más reclamos. Cuando en su alma se despiertan los recuerdos, ella olvida pecado y culpa para evocar solo los instantes de felicidad, dejándose embriagar por una exaltación que nada tiene de particular. En esos lapsos, ella no se acuerda tan solo de sí misma, sino que logra comprenderle a él con mucha claridad. Esto demuestra la poderosa influencia creadora que sobre ella ejerció,
que en él nada afectuoso encuentra, pero tampoco va en él al ser noble, tan solo lo percibe estéticamente. Y este es un fragmento, uno de los primeros, en el prólogo del libro, cuando este primer narrador empieza a hacernos la traducción, la introducción a lo que vamos a leer en el diario, ¿no? Como que en el prólogo se va haciendo una aproximación gradual a todo esto. Nada, es una novela que llama la atención por todas estas cuestiones que estuvimos hablando, que te invita a reflexionar sobre el amor y diferentes situaciones, sobre el arte de la seducción y puntualmente, un fragmento más y ya termino, dice lo siguiente: el amor tiene muchos misterios y misterio. Quizás el mayor es el primer enamoramiento. La mayoría de los hombres se lanzan por el camino del amor como enloquecidos. Se comprometen o hacen otras locuras similares y de este modo logran echarlo todo a perder en un solo instante, sin ver claro en su mente ni lo que han conquistado ni lo que han perdido. Uno más, y ya está, que justo lo encontré acá a mano, que dice: cuando una muchacha no despierta en nosotros desde la primera mirada una impresión tan viva que crea una imagen ideal de sí misma, generalmente no es digna de que nos tomemos el trabajo de buscarla en la realidad. Pero si despierta en nosotros esa imagen, pese a nuestra experiencia, nos sentimos dominados y vencidos por una desconocida fuerza. Ahora bien, yo aconsejo a quien no tiene segura ni la mano ni los ojos, como consecuencia la victoria, que intente sus maniobras amorosas en el primer estadio de la pasión, pues entonces, a la par que está dominado por fuerzas sobrenaturales, también las posee dentro de sí mismo, y este dominio nace de un singular mezcla de simpatía y egoísmo. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado esta novela corta de Søren Kierkegaard, que la puedan leer, y si les gustó pueden compartir el episodio en sus redes sociales o con algún amigo que le pueda llegar a interesar. Pueden seguirme en Spotify, en iVoox y en YouTube como Recomendaciones con Fran, y también en Instagram, y nos vemos en el próximo episodio.